Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy presentamos una nueva emisión correspondiente a este 21 de septiembre del año 2022. Sean todos bienvenidos. Igualmente para nuestros amigos y amigas que se han suscrito, y les invitamos a suscribirse a este programa para tener más en cuenta que Facetas está donde otros no están. Esta es una presentación para Cifedi Viña y Consultoría Contable, que ofrece los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. La especialidad de Cifedi Viña radica en la consultoría de la contabilidad minera, además de la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, además de asesoramiento tributario y laboral. Cifedi Viña aguarda su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste. Los celulares de contacto el 718-10670, 724-32-860 y 757-20-881. Hoy en este programa vamos a centrarnos en un tema que a mucha gente, la verdad, le ha sorprendido. Y para quien les habla, lo propio, aunque era de esperarse desde el punto de vista de que la política que se lleva adelante acá en el Estado Plurinacional de Bolivia está prácticamente basada en ese tipo de acciones. ¿A qué me refiero? A que, como es de conocimiento público, en esta semana se está desarrollando una reunión de Naciones Unidas. Prácticamente estamos hablando del 77 periodo de sesiones de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y cuando voy a hablar de aquello, inmediatamente se me viene a la memoria una película de Mario Moreno, conocido como Cantinflas, una película titulada Su Excelencia, filmada en 1967. Si bien es una película jocosa, que más trata del tema de la política mexicana, pero tiene un mensaje, porque en el sentido figurado esa película da a entender cabalmente el tipo de reuniones que llevan adelante organismos internacionales. Es una parodia prácticamente, pero si algo hay que rescatar de esa película, señoras y señores, es que se dice la verdad, aunque de una manera muy, pero muy especial. Y les decía que lo que está aconteciendo en el periodo de sesiones de las Naciones Unidas, el número 77, no es que sea un chiste, pero de cualquier manera, todos, la mayoría de quienes han usado la palabra en la reunión de Naciones Unidas, ya hablando de la realidad de este 2022, la mayoría ha hecho alegorías políticas, alegorías a lo que está sucediendo en su país. En un pensamiento común, en un pensamiento del ciudadano libre, nos parece que este tipo de reuniones, o por lo menos eso daría a entender las normas, los protocolos internos que tiene, reitero, este tipo de reuniones, tendría que dar a entender que los temas que se vayan a tratar entre los representantes de todas y cada una de las naciones, hablo de los representantes diplomáticos y en muchos casos de los presidentes de esos estados, los temas que tendrían que tratarse serían a nivel internacional, es decir, la relación mejor, lo que afecta a muchos problemas a la interrelación de todos los estados. Y un primer problema que seguramente tienen todos los estados, y de eso no hay que negar, es el tema del medio ambiente. Otro tema podría ser del narcotráfico. Otro tema, el referente a la seguridad ciudadana. Y así podríamos ir enumerando una serie de temas que hacen que los estados internacionales tengan que relacionarse entre sí y discutir esos problemas. Sería lo correcto a nivel internacional en este tipo de reuniones.
Pero lo que hemos observado es de que, bueno, prácticamente es soberanía de cada estado, es de que la mayoría de los que usaron de la palabra aprovecharon de la oportunidad para hacer arengas políticas, para hablar de los logros de sus países, para referirse a que su país está en tal nivel, está haciendo una u otra acción, etcétera, etcétera. Y la verdad sorprendió a muchos, por ejemplo, a mí me sorprendió porque no parecía estar en la línea como normalmente ya conocemos al presidente de Chile, al señor Gabriel Boric. Él habló de que ese tipo de reuniones, como el de las Naciones Unidas, tienen que desarrollarse en un ámbito y tratar temas, pero con más democracia. Es para entender. Y también hizo alusión que democracia no es someter a uno u otro grupo humano por temas coyunturales de política. Hasta ahí me pareció muy bien, pero me sorprendió porque a diferencia de su homólogo de Colombia, el señor Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, hizo prácticamente una alegoría de lo que va a hacer, haciendo un cambio casi sustancial en su nueva política, de lo que va a hacer el señor Gustavo Petro. Prácticamente hasta va a pagar montos de dinero para que en el tema de quienes están inmersos en las acciones de narcotráfico tengan que dejar y al mismo tiempo se tenga que evitar que sean extraditados a los Estados Unidos. También dio a entender que la empresa privada tendría que tener mucho cuidado porque en el gobierno de Petro, al parecer, ya se está comenzando a implementar el tema ese del socialismo del siglo XXI. Y así podríamos ir enumerando, pero ese no es el objetivo de este programa, de hoy me refiero. Siendo específicos y en lo que nos importa, nos interesa a nosotros los bolivianos, es lo manifestado, lo aseverado por nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Luis Arce Catacora, que ha hecho uso de la palabra en esta reunión 77, periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha sorprendido porque en el tema específico de su alocución y el tema que tratamos en la presente oportunidad es el referente a la justicia, a cómo se está manejando la justicia en Bolivia desde hace muchos años. Y los medios de comunicación escritos sobre todo, y los que están inmersos en las redes sociales, en el Internet, claramente y en cualquier momento pueden servir de base para demostrar lo que dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacoras, en el referido periodo o en la referida sesión de las Naciones Unidas. Dijo que en Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia, a pesar que desde el año 2021 más de 5 organismos internacionales han alertado sobre las deficiencias en el sistema judicial boliviano. Y uno de esos temas, uno de esos apuntes, uno de esos problemas, diría yo, es la falta de independencia. Y por ese motivo, porque hay una falta de independencia, esos organismos internacionales recomendaron una reforma judicial en Bolivia. Y muchas veces, señoras y señores, hemos manifestado, y eso no es un cuento, tampoco es un descubrimiento, pero el tema de la independencia en el órgano o antiguamente llamado el Poder Judicial es un elemento fundamental, es un elemento base para que realmente se crea que la justicia no está supeditada al poder político. Pero casi desde que ascendió al poder el movimiento al socialismo, primero con el señor Evo Morales, ese aspecto cambió radicalmente. Aparte de que se ha indicado en aquel entonces, año 2008, 2009, que no se permitían los librepensantes,
eso se relacionó con el tema de que la justicia cambió radicalmente. Fue el poder político, y lo sigue haciendo así, el poder político que prácticamente decide quién es juez, quién es vocal. Y el tema de la meritocracia definitivamente ha sido desterrado. Antes de hacer este análisis de lo que dijo el presidente de Bolivia en las Naciones Unidas, vamos a dar lectura a un artículo de prensa que al respecto dice: desde Nueva York, Estados Unidos, el presidente de Bolivia, Luis Arce, negó que el sistema judicial enfrente una grave falta de independencia. Acusó a los organismos internacionales de no estar informados a la hora de hacer declaraciones respecto a este tema. A ver, aquí hacemos un paréntesis. ¿Cómo es posible que se diga que los organismos internacionales no estén informados a la hora de hacer declaraciones? Vivimos en este momento, señoras y señores, un mundo globalizado. Vivimos en la era del Internet o de la Internet. Y por esas mismas razones, lo que hoy hacemos en este punto del planeta, a los pocos segundos o minutos se conoce en el otro lado del planeta. Así para que se me entienda. Y en esto tengo necesariamente que marcar el rol de los medios de comunicación ahora enlazados en el Internet y también el rol que cumplen las redes sociales. Y si hablamos de los medios de comunicación, sean oficiales, no oficiales, particulares de Bolivia, diariamente, mejor, minuto a minuto, hora tras hora, informan, y eso también incluye al tema de la televisión estatal en Bolivia, informan sobre los hechos que acontecen en nuestra patria. Así como nosotros nos estamos enterando de lo que está ocurriendo en Ucrania, de lo que está ocurriendo en Rusia con referencia a esa guerra, también ellos en otros países, y con más razón los organismos internacionales, se enteran pues al minuto de lo que está sucediendo en Bolivia. Y decir que los organismos internacionales no están informados con referencia a que en Bolivia no existe independencia judicial, realmente, y lo digo con el mayor de los respetos, causa mucha, pero mucha gracia. Parecería que nuestra patria, los gobernantes, con el debido respeto que merecen, estarían yendo en sentido contrario al sentido que viene el resto de las naciones, el resto de los estados en Bolivia. Parecería que se piensa que el mundo gira en torno a Bolivia, y no es así. El mundo no gira en torno a Bolivia, ni tampoco gira en torno a Estados Unidos o a Rusia. En realidad, el mundo está girando en torno a todas las naciones, a todos los estados que están en el planeta Tierra. Muy diferente a decir que si Estados Unidos tiene poderío económico, poderío militar, Rusia, China, etc. Pero igualmente hay otros estados que no tienen, es decir, que hay diferencias con otros estados que no tienen ese poder político, ese poder económico, ese poder militar, pero sí hacen vida, hacen relación en el planeta Tierra. Y entonces todos al final, al estar globalizados, al estar entrelazados, se supone que conocemos o entendemos de lo que está aconteciendo en todos y cada uno de los rincones del planeta. En este tiempo es solamente hacer un clic para que inmediatamente uno se entere de eso, de lo que ocurre. Y entonces lo que ocurre en Bolivia, lo que está ocurriendo lamentablemente con la falta de independencia del órgano judicial, se sabe en todo. Porque además, y hay que decirlo con el mayor de los respetos, porque además Bolivia, al tener un gobierno que está enmarcado en el socialismo del siglo XXI, prácticamente de alguna forma está actuando, no digamos con la magnitud con la que, por ejemplo, se actúa en Nicaragua con referencia al tema de la justicia o al tema de la religión, pero los lineamientos vienen a ser casi los mismos. Lo que está ocurriendo, lo que es Rusia, la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hoy muchos de esos estados diseminados, es también para entender que en Rusia no existe esa libertad que muchos rusos quisieran tener. Entonces, ahí, por ejemplo, se cae cuando nuestro presidente dice que los organismos internacionales no están informados
a la hora de hacer declaraciones respecto a que en Bolivia la justicia es independiente. Y reitero, dijo, hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia. Eso es falso. No me estoy inventando. No estoy enterándome. Eso lo saben todos los bolivianos y todas las bolivianas. Y ejemplos sobran. Y para ser más específicos, vamos rápidamente a referirnos a lo que ocurre en Potosí. El tema de las 41 ambulancias. A las claras se ve que la administración de justicia está supeditada al poder político. Primero fueron 3 o 4 veces, si la memoria no me falla, que se suspendió una audiencia de medidas cautelares por la no presencia del abogado de uno de los imputados. Pero hasta por simple lógica, uno tiene que darse cuenta, sin necesidad de ser un eximio como abogado, que a un juicio penal, necesariamente por el derecho a la defensa, que está basado en el debido proceso, el acusado, el imputado, el procesado, etcétera, siempre tiene que estar presente con un abogado. Irse a una audiencia de medidas cautelares sin abogado no engrana, no es algo racional. No estoy hablando ya desde el punto de vista legal, porque los abogados sabemos que eso es así, pero desde la óptica del ciudadano común, el abogado es importante. Y 3 veces se suspendió. Ahí uno se dio cuenta de que se estaba supeditando la justicia al poder político. No sabemos si fue influencia del gobernador de Potosí, no sabemos, pero a las claras se nota de que realmente ese poder político hacía de que esa administración de justicia tenga que sopesarse. Luego, hablando de ese mismo caso, hace algunas semanas volvió a suspenderse la audiencia de medidas cautelares por falta de un ambiente. Es una razón que realmente a veces mueve a la risa. Ahora, cuando volvieron muchos altos jefes del movimiento al socialismo a Bolivia, una vez que ganó las elecciones el actual presidente Luis Arce Catacora, muchos militantes, muchos principales dirigentes políticos del movimiento al socialismo, no digo nombres porque todos sabemos, desde el más importante, que tenía ya denuncias, querellas criminales instauradas, etcétera, etcétera. Se posesionó el nuevo gobierno, es decir, el actual, y prácticamente esos asuntos penales fueron olvidados. No se logró desarrollar de la manera más prudente y correcta esos procesos penales. ¿O es que en este momento está alguno de esos señores del movimiento al socialismo tras las rejas? No está. Está tras las rejas la expresidente constitucional sucesoria como fue la señora Yanine. Ahí, por ejemplo, uno puede darse cuenta de la manera más fácil cómo el poder político ha subyugado a la administración de justicia. Eso es así de simple, así de claro, señoras y señores. Entonces, esos ejemplos son suficientes. Y cuando ha ocurrido todo eso, la quema de los buses Pumacataris, el haber bloqueado las carreteras y haber impedido que pasen ambulancias o en su caso vehículos que estaban llevando oxígeno, porque prácticamente el tema del COVID ya hacía estragos. Ahora esa gente no está tras las rejas. Para no ir lejos, no está tras las rejas. Entonces, ese es un típico ejemplo de cómo la administración de justicia en Bolivia no tiene independencia. A propósito, continuando con el desarrollo de esa información, dice que desde el 2021, más de 5 organismos internacionales alertaron sobre las deficiencias en el sistema judicial boliviano y por ello, dice, recomendaron una reforma judicial. No hay donde perderse. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH,
Human Rights Watch, la Unión Europea, Amnistía Internacional, el Comité contra la Tortura, CAT por sus siglas en inglés, de la Organización de Naciones Unidas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, y el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, han emitido informes en los que se indica que Bolivia carece de independencia en el sistema judicial. Y anteriormente, García Sayán alertó que los patrones de injerencia en el órgano judicial aún no han sido erradicados en el país y puso como ejemplo el caso golpe de Estado que involucra a la expresidente Áñez. Lo referente a Human Rights Watch, señaló que en Bolivia es uno de los ejemplos más burdos de la falta de independencia judicial y cuestionó la forma en que se manejó los procesos contra el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, y también observó 16 años de uso político de la justicia en Bolivia. Eso es cierto, no hay donde perderse. Ahora, el GIEI, para hacer un poquito de remembranza, advirtió que persiste una falta de independencia de la Administración de Justicia como problema estructural de Bolivia, y la observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, dice el documento informe. ¿Qué les parece? El presidente negó y dijo no, por arte de magia en Bolivia hay independencia judicial. Lo que los bolivianos debemos analizar es de que no es posible, no se puede aceptar que un presidente que merece el máximo de los respetos porque es el primer ciudadano de Bolivia, es la imagen que tiene de Bolivia hacia el exterior. ¿Cómo es posible que un presidente pueda mentir, pueda no decir la verdad? Es mejor no decir nada, porque haberse exclusivamente centrado en decir que en Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia. Prácticamente Bolivia, como se dice vulgarmente, se ha quemado. Bolivia ha quedado mal. Por eso, al comenzar esta alocución con referencia a este tema, hacía mención a la película Su Excelencia de 1967, donde todos y cada uno de quienes estaban haciendo uso de la palabra abordaban sus temas nacionales al foro internacional. Cuando en realidad en este tipo de reuniones se tiene que interrelacionar y se tiene que analizar temas que conciernen a todos los estados internacionales. Y les he dicho cuáles, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Ese es un tema que no solamente compete a Bolivia, porque sea el productor más grande, con Perú, con Ecuador, etcétera, porque hay otros problemas que también derivan del narcotráfico. El tema del medio ambiente no es un problema exclusivo de Bolivia, porque ahora se estén quemando hectáreas de tierra en Santa Cruz. No sé si serán provocadas o serán fortuitas, pero ese es un tema que concierne no solamente a Bolivia, también concierne a Paraguay, a Brasil y a otros países. Y así, el tema de la trata de blancas, el tráfico de órganos humanos, el tráfico de niños, etcétera, etcétera. Son temas internacionales. Por ejemplo, el tema es referido al uso del mercurio, que puede estar dañando a importantes sectores sociales en el oriente de Bolivia. Pero el tema del uso del mercurio está prohibido. Pero ese es un tema que en muchos países en el mundo se está produciendo lamentablemente. Y esos temas deberían de analizarse, pero no. Lo que hemos visto es que cada presidente fue a hacer conocer sus problemas. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que también merece nuestro gran respeto, es un presidente. Pero, entre otros puntos, hizo conocer el intento de asesinato de hace algunas semanas contra la actual vicepresidenta Cristina, viuda de Kirchner. No entendemos eso que podía interesar a la comunidad internacional. Es mejor no hablar. Y en el caso de Bolivia es eso. Estamos presentando facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, gentileza de CIFG de Uña y Consultoría Contable.
que ofrece los servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sifge de Viña y está en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste. El teléfono fijo de contacto 62-231-05 en Potosí, Bolivia. Por supuesto, señoras y señores, que hubieron repercusiones respecto de esa alocución, de esa intervención del presidente de Bolivia en las Naciones Unidas. Por ejemplo, el ex parlamentario y ex alcalde de La Paz, Juan del Granado Cosío, con esto dijo que, con esas palabras, con esa alocución respecto de que en Bolivia no hay opresión a la justicia, de que en Bolivia sí hay independencia de la administración de justicia, según Juan del Granado, eso implícitamente descarta la posibilidad de una reforma judicial. Y eso es cierto. Enseguida voy a dar lectura a esa nota que publican los periódicos. Eso es cierto. Tanto que varios sectores hablan como si estuviesen hablando al foco, como se dice vulgarmente, porque eso es al final lo que han hecho, pidiendo la reestructuración de la administración de justicia, pidiendo que hayan simposios, reuniones, seminarios, etc. Y en pocas palabras, el actual presidente de Bolivia dijo, no, en Bolivia la justicia es independiente, todo es una taza de leche. Entonces, ¿de qué posibilidad para reforma judicial estamos hablando? No hay. Es igual que del censo. Políticamente se ha ordenado que el censo se lleve a cabo el 2024. Eso ya está decidido, entre comillas, políticamente, cuando sabemos que técnica, que económicamente, que logísticamente eso no va, no tendría que ir mejor. Pero por más que ahora se vayan reuniendo en cada ciudad, como en Santa Cruz el rector de la universidad, con otras instituciones, y en otras ciudades en Bolivia se pretende hacer más reuniones para considerar de que realmente se tenga que llegar a eso, es perder el tiempo. Es decir, que lo mismo está también ocurriendo con la justicia. Al respecto, el exalcalde de La Paz y representante de la Comisión de Juristas Independientes, Juan del Granado, ha manifestado que el presidente Luis Arce, en su declaración sobre la justicia boliviana en Estados Unidos, implícitamente descarta la posibilidad de una reforma judicial en el país. El presidente, con sus declaraciones, está poniendo en un brete no al gobierno, sino al Estado, e implícitamente el presidente Arce, cuando dice que hay un problema de retardación de justicia, está descalificando, descartando desde el gobierno la posibilidad de una reforma judicial, indicó Juan del Granado a los medios de comunicación. Sigue esta nota. Ayer el mandatario, es decir, por el día martes, el mandatario boliviano negó que el sistema judicial enfrenta una falta de independencia y acusó a los organismos internacionales de no estar informados al momento de realizar declaraciones al respecto. Creo que concluimos en esta parte con la opinión de Juan del Granado Cosío, que efectivamente con todo esto se cierra cualquier intento de hacer reforma judicial en Bolivia. Todo está en orden en Bolivia para el presidente, para el movimiento al socialismo, para quienes están en el gobierno, todo en lo referente a la justicia está en orden. Aquí no pasó nada, todo está en un tema, en una base de independencia del órgano judicial, cuando eso no es así. Eso no es real. Y esto más, esta es una opinión, pero desde el momento en que se estableció hace algunos años que tenían que mediante voto elegirse a los magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia, hoy el órgano máximo de justicia de Bolivia, con sede en Sucre, desde ese, o a los componentes, en todo caso, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, es decir, a los magistrados, para ser más exactos, desde el momento que todos estos funcionarios de alta jerarquía tenían que ser elegidos por el voto del ciudadano, desde ese momento ya hubo intromisión política y desde ese momento ya no existió, y como que hasta ahora no existe independencia judicial, porque se ha mezclado. Se entiende, como en muchos países grandes en el orbe, que los jueces primero hacen carrera meritocrática, tienen un sueldo bastante alto y pueden estar muchos años, como ocurre en los Estados Unidos, porque esos jueces se han dedicado exclusivamente a eso, a ser jueces.
si es posible hasta el día que muera. Ahí se puede garantizar la verdadera independencia de justicia. Pero cuando uno va y concurre a las urnas para elegir jueces, para elegir magistrados, ¿qué está haciendo? Los jueces están haciendo proselitismo político. Y a veces hay gente que apoya a un juez, a un magistrado, en este caso como ha ocurrido en Bolivia, y cuando ese magistrado está en el poder, es seguro que ese grupo social le va a pedir pues que le devuelva, ¿no? Si tiene algún problema. Entonces, ¿dónde está la independencia? No hay independencia. En Bolivia es otro ejemplo. Jamás debió haber elecciones y siempre debió en el órgano judicial estar vigente en Bolivia el tema de la meritocracia. Ahora, como seres humanos, por supuesto, con la meritocracia no vamos a garantizar de que todo también sea una taza de leche, porque al fin y al cabo los jueces, los magistrados son seres humanos. Pero comparar a la situación que actualmente nos encontramos, realmente hay mucha diferencia. Finalmente, para concluir este programa, que hoy lo estamos dedicando a la locución del presidente de nuestro Estado plurinacional, Human Rights Watch critica a Arce y cuestiona que mágicamente ahora la justicia sea imparcial. Estoy hablando de Human Rights Watch. César Muñoz recordó que numerosos organismos internacionales se refirieron a la falta de independencia judicial en Bolivia. Y Human Rights Watch critica a Arce y cuestiona que mágicamente ahora la justicia sea imparcial. Después de que el presidente Arce negara en Naciones Unidas que el sistema judicial boliviano enfrenta una grave falta de independencia, el investigador Human Rights Watch, César Muñoz, cuestionó lo dicho por el mandatario y recordó que son varios los organismos internacionales que se refirieron a la falta de independencia judicial en Bolivia. Hay consenso en dichos organismos en apuntar la debilidad del sistema de justicia y su uso por parte del gobierno de turno con intereses políticos. Y esto es lo más especial. El presidente Luis Arce dice que todos esos organismos están equivocados. No pueden estar equivocados. Podría estar equivocado un organismo, hasta dos, pero son varios y es en todo el mundo. El mundo no puede equivocarse. Por eso digo, Bolivia no es el centro de atención del mundo. O sea, se piensa que Bolivia mejor es que el mundo gira en torno a Bolivia y no es así. Hace algunos minutos expliqué que no es así. Todas las naciones, todos los estados del mundo son el dínamo, si ustedes quieren, que hace que haya energía para que el mundo se mueva. No puede ser un solo, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Pueden decir, todo gira en torno a Estados Unidos, a China, a Japón, a Rusia, etc. Es falso, por más que así parece. Finalmente, a esto se suman las opiniones de otros organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial de la ONU, el Comité de Tortura, etcétera, etcétera. Con eso, señoras y señores, concluimos prácticamente este programa que ha estado dedicado a cuestionar, pero constructivamente, y a demostrar, en todo caso, que lo que se dijo en las Naciones Unidas con referencia a que en Bolivia existe imparcialidad en la justicia, que no hay intromisión política en la justicia, es falso. Falso. Y he tratado de ejemplificar, digamos, de la manera más pedagógica para que uno entienda. Pero lo que más me llama la atención y me preocupa, y esta preocupación estoy seguro que es de muchos ciudadanos y ciudadanas, es que los dignatarios, los mandatarios de Estado no deben mentir. No deben mentir. Deben decir la purísima verdad. Y si políticamente decir una mentira les puede afectar, mejor no decir nada en ese punto. Mejor no decir nada. ¿Qué les parece? Esta ha sido una presentación, señoras y señores, para Sibgeri Wiñay, Consultoría Contable. Contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional, servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sibgeri Wiñay en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, ciudad de Potosí, Bolivia. Está
La consultoría está atendida profesionalmente por sus propietarios, licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Al programa de hoy, ustedes, por supuesto, pueden enviarnos sus comentarios, hacernos conocer sus puntos de vista. Puede que muchas personas no estén de acuerdo, respetamos, porque nadie es dueño de la verdad. Solamente tratamos nosotros en este programa y con referencia al tema de hoy, aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, es hacer conocer la realidad, todo lo que estamos palpando, todo lo que estamos viviendo en este momento en nuestra amada Bolivia. Y el tema de la justicia, que es un tema candente, pero también que es un tema muy, pero muy frágil, tiene una gran verdad. En Bolivia no hay independencia del órgano judicial. Y ojo, que la independencia en la administración de justicia es clave, definitivamente, para que haya inversiones en Bolivia. Para que la seguridad jurídica en Bolivia funcione, hace falta que haya independencia en el órgano judicial. Por eso es que muchas empresas se han ido de Bolivia. Muchas empresas se fueron de La Paz a Santa Cruz. Esto más para concluir. Quizás muchos países cuyos gobiernos están orientados al socialismo del siglo XXI, que ya quedan pocos, hablaré de Argentina, hablaré de Perú, para no ir lejos, y quizás hasta de Chile, pero más propiamente de Argentina y Perú, con el mayor de los respetos para esos países que son hermanos países de Bolivia. Pero en la Argentina, donde se está desarrollando en Buenos Aires un juicio por presunta corrupción contra la expresidenta, la señora Cristina Viera de Kirchner, hay un fiscal que está acusando, hay pruebas, yo diría hasta contundentes. Ahí se nota que el Ministerio Público, primero el Ministerio Público, lo haremos en Argentina, o los fiscales, están actuando sometidos solamente a la ley. No están actuando sometidos a otro tipo de situaciones, a la presión política. Y cuando hace algunas semanas el fiscal que está tomando el caso en Argentina, en Buenos Aires, contra la actual vicepresidenta, ha pedido cárcel para la actual vicepresidenta, ¿qué dijo la señora Kirchner? Que todo es una persecución política. Inclusive hubo muchos adherentes a ese partido que fueron hasta el domicilio de la señora Kirchner para hacer, entre comillas, dice, una vigilia. Entonces, mientras el fiscal actúa en honor y apego a la ley, los militantes tratan de distorsionar, y bueno, esa es una parte de la maquinaria que usa el progresismo actualmente. Reunir gente y hacer asustar para que al final las cosas salgan como ellos quieren. Y eso es lo que ha ocurrido en Argentina. Pero lo que iba, existe todavía, o está funcionando todavía, y ojalá eso dure por muchos años, como tiene que ser, independencia del órgano judicial en la República Argentina. En el Perú, también un juicio que se le está siguiendo, varios juicios al actual presidente Pedro Castillo, aunque todavía no puede ser encarcelado, ser destituido del cargo porque tiene una inmunidad, pero se le está siguiendo los juicios. Inclusive hay muchos funcionarios de jerarquía que han renunciado en el Perú. Y eso también lo ha informado la Fiscalía del Perú, que demuestra eso, que sí hay independencia y que esos organismos judiciales, la Fiscalía, etcétera, está actuando no en base a la presión política, ni está habiendo persecución política, sino está actuando en base a la ley. De todos estos temas, señoras y señores, hemos tratado de hablar hoy y ustedes, por supuesto, dennos sus opiniones siempre con el máximo de los respetos, porque la democracia es eso, tiene que haber amplitud de criterios, tiene que haber libre pensantes. No todos podemos pensar igual que uno. La democracia se fortalece cuando los pensamientos son diversos. Y cuando hay pensamientos diversos, al final puede conjuncionarse y sacar un poco de cada uno para hacer que las frases o ese pensamiento de verdad sirva al pueblo boliviano. Muchas gracias por su deferencia, señoras y señores. Hemos presentado Facetas,
en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento. Esta fue una presentación para Sifge de Wiñay Consultoría Contable. Permiso, reitero, volveremos en cualquier momento.